Jesús, mando de mi alma. Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de la oscuridad, me trajiste libertad y ahora sé que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré, mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Jesús, mano de mi alma. Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de la oscuridad, me trajiste libertad y ahora sé que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré, mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Que te amo, te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré, mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Hola hermanos, ¿cómo están? Anteúltimo domingo de agosto, ya estamos todos disfrutando del sol hermoso que el Señor nos regala y preveyendo que pronto empiecen a brotar las plantas y se nos acerque la primavera, y junto con ella también tenemos toda la esperanza de poder volver a lentamente recuperar la normalidad de nuestras vidas, ¿no? Después de tanto tiempo de estar encerrados. Estamos hablando sobre el reino de Dios en un tiempo nuevo, en un tiempo difícil, y eso requiere adaptación, requiere el ejercicio de repensar cosas. La hermana Jessica el domingo pasado nos desafió tremendamente con una gran palabra de Dios para que en nuestras vidas podamos aprovecharla y para que repensemos también la función de la iglesia. Y en el día de hoy queremos seguir en este mismo camino, agradecidos a Dios por todo. Recién ayer estuvimos repartiendo de vuelta mercaderías, recibiendo donaciones. Queremos agradecer a todos los hermanos por los generosos que están siendo con la iglesia, con sus diezmos, con sus donaciones, pero también agradecer a los hermanos que han estado orando por la situación del hogar de ancianos en Cardales. Ya está mejor, gracias a Dios, está volviendo lentamente a la normalidad. Oremos por las finanzas del hogar de ancianos, que están un poco comprometidas debido a que ha sido un año con varios gastos extras. Y bueno, necesitamos que el Señor nos ayude también en esto, y seguiremos orando. Los miércoles a las 20 horas nos estamos juntando en una reunión de oración virtual. Todos aquellos que quieran, comuníquense
conmigo a través de las redes sociales o pregunten a los hermanos para averiguar el link, el ID y la contraseña, y nos conectamos en un Zoom los miércoles a las 20 horas para la reunión de oración. Yo voy a pedirle a Karen ahora que nos comparta una oración inicial para dar comienzo a este mensaje y que comparta también con nosotros el texto que vamos a estar analizando en Marcos capítulo 2. Adelante, Karen. Buenos días, hermanos. Leemos la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos capítulo 2 del 18 al 22. La pregunta sobre el ayuno. Yo voy a leer Reina Valera 1960. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, y vinieron y dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tengan consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán tiempos, vendrán días, cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo del viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hasta aquí leemos la palabra de Dios. Acompáñenme ahora a orar para bendecir el culto y el mensaje de hoy. Gracias, Señor, te damos por una mañana más de vida, un día más de vida. Gracias, Papá, por este privilegio que tenemos de ser llamados hijos tuyos. Gracias por tu palabra viva que nos habla cada día, que nos ilumina para conocerte más a ti, conocer tu voluntad para nuestras vidas. Bendigo la vida del pastor, la palabra que sea de utilidad para nuestras vidas, que sea palabra viva, que sea palabra santa, que tu Espíritu esté inspirando este mensaje, que puedas preparar ahora nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu enseñanza y que podamos ser transformados. Ayúdanos, Señor, a ser barro en tus manos y dejarnos moldear por ti, para que tú puedas ser nuestro alfarero y nuestra guía en todo momento. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu paz que nos acompaña cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Marcos capítulo 2. Karen compartió con nosotros los versículos 18 al 22, donde Jesús pone un límite claro entre lo que Él viene a instalar y lo que había. Él dice, hasta acá había algo, ahora viene otra cosa. Él está iniciando su ministerio. Marcos se supone que es el primer evangelio que en ser escrito. Bueno, hay discrepancias ahí, pero partimos de esa base, el más escueto, el más concreto. Marcos se lanza derecho a el inicio del ministerio de Jesús, ministerio que comienza en Galilea, en la parte norte, la parte más despreciada de Israel, y allí el ministerio de Jesús prontamente causa revuelo, porque la gente lo escucha, la gente ve que él tiene palabra de autoridad, como nos relatan los evangelios, se junta la gente, hay sanidad, hay presencia de Dios a través del ministerio de Jesús, y eso de entrada nomás le causa conflicto con las autoridades religiosas. Si ustedes leen el capítulo 2, en cada uno de los párrafos van a encontrar que Jesús tiene ya roces con lo que acá se llaman los fariseos y escribas por cuestiones doctrinales. El capítulo 3 incluso nos relata que habían sido mandados desde Jerusalén a Capernaum algunos escribas fariseos tipo espías
para ver qué sucedía. Hay que entender que en la época de Jesús era bastante común que aparecieran así predicadores itinerantes que predicaban la llegada de un nuevo tiempo, que predicaban la liberación de Israel, que se querían convertir en caudillos. Y entonces, claro, las autoridades judías de allá de Jerusalén siempre se preocupaban y decían, bueno, anda, mirá a ver qué pasa. Este Jesús tenía otras características y estaba armando un revuelo interesante desde lo doctrinal. No pretendía ser un líder político, pero igual querían saber de qué se trataba y entonces surgen estos roces. Y en estos versículos que nosotros leímos en particular, Jesús pone muy en claro de entrada que Él viene para instalar algo nuevo, que no pasa su intención por mejorar o parchar lo que había. Él no viene para mejorar o para parchar la estructura religiosa del judaísmo, sino que Él viene para iniciar una etapa. Vino nuevo para odres nuevos. Contar simplemente que en aquella época el vino se preparaba en las casas, si bien había producción masiva de vino, y la zona de Galilea era muy conocida por tener buenos vinos. De hecho, la mayoría de los vinos, así como el aceite de oliva y otros frutos, se exportaba todo a Roma, y el vino de Galilea era muy apreciado. ¿Qué hacían ellos? Ellos preparaban el mosto, pisaban la uva, y después, cuando empezaba a fermentar, lo ponían dentro de odres, que son cueros de animales, los cuales habían sido tratados, los cuales eran cocidos para darle forma de bolsa. Nosotros conocemos las famosas botas de España, donde los españoles toman la sidra así del pico, y eso es conocido. Bueno, esos son odres. El tema es que el vino tenía que estar en un odre de cuero nuevo. ¿Por qué? Porque el vino seguía fermentando, eso se cocía muy fuerte, se sellaba y producía presión ahí adentro. Pero el propio encierro y la presión hacía que la fermentación se detuviera. Y entonces, con el tiempo, ese vino nuevo iba madurando dentro del odre y pasaba a ser un vino muy apreciado, muy apreciable. Pero eso modificaba también el odre. Eso hacía que el cuero tenía que soportar mucha resistencia e iba madurando junto con el vino. Una vez que ese vino era consumido, el odre, el recipiente, podía ser usado para otros usos, para contener aceite, para contener agua, pero ya tenía la forma. Vos vaciabas el vino, pero el odre quedaba inflado, porque se había endurecido el cuero. Y después de un tiempo se ponía viejo, se ponía resquebrajadizo, perdía su utilidad. Jesús dice, yo vine como vino nuevo y tiene que ser colocado en odres nuevos. Jesús es vino nuevo. Hasta el día de hoy, el Evangelio de Jesucristo, Jesús es el vino nuevo. Jesús es fermentación, Jesús es cambio, Jesús es actividad, Jesús requiere elasticidad para contenerlo, requiere amortiguación, requiere capacidad de adaptación. Y el judaísmo no la tenía. Y entonces Jesús le dice a los escribas y a los fariseos, esto es un vino nuevo, esto no es parche sobre lo viejo. El Antiguo Testamento contemplaba en varios pasajes que en la época del Mesías iba a ser una época de fiesta, una época de bodas. Por eso él dice, no se puede ayunar cuando estamos en el cortejo de bodas, cuando el novio está con sus amigos y la novia está festejando. Jesús viene a traer algo nuevo. Él dice, yo no voy a traer tela nueva para un vestido viejo. Voy a vestir a la novia con un vestido nuevo, un vestido impecable. Esto es algo novedoso.
Entonces la pregunta que cabe es, ¿por qué se necesita un odre nuevo? ¿Por qué el odre que teóricamente era Israel, era el judaísmo, era el pueblo de Dios, no sirve? Bueno, la pregunta que dispara estas parábolas de Jesús, estas figuras de Jesús, la del vestido con el parche nuevo y la del odre nuevo y vino nuevo, es la pregunta sobre el ayuno. Se acercaron los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos y dicen, ¿por qué nosotros tenemos que ayunar y tus discípulos no ayunan? Unos versículos después, al comienzo del capítulo 3, la discusión sigue en cuanto al día de reposo. ¿Por qué tus discípulos recogen espigas en día de reposo que no está permitido? Recordamos aquella otra parte del Evangelio donde le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos comen y no se lavan las manos? Claramente, el judaísmo había caído en un ritualismo, en un proceder de distintas acciones que hacían a su fe religiosa, el ayuno, el lavarse las manos, guardar esto, guardar el sábado, lo otro, las reglas, la regla tal, guarda, no contradigas, no esto, no lo otro, y se estaba perdiendo, se había perdido la esencia. Jesús le dice, el Hijo del Hombre es Rey, es Señor sobre el sábado. Dice, mis discípulos no ayunan porque están de fiesta, están conmigo. Nada contra el ayuno. Jesús seguramente no tenía nada contra el ayuno. Creo que todos nosotros en nuestra vida de fe, los que tenemos años de creyentes, hemos ayunado en distintas ocasiones. A mí me gusta el tema del ayuno cuando puedo dedicar ese tiempo a la búsqueda del Señor, al escrutinio de su palabra, a la oración, con motivos específicos. Ahora, el ayuno por el ayuno mismo no me sirve de nada. Y eso era lo que hacían los fariseos. Ellos ayunaban 3 veces por semana, se vestían con ropas de ayuno, demacraban sus caras para decir, mirá, yo estoy ayunando para la gloria de Dios. Y en su corazón, ¿qué había? Jesús dice, eso no sirve. El ritualismo, la formalidad, el hacer de mi fe una serie de acciones, pero sin contenido espiritual. Dice Jesús, no sirve de nada, es un odre viejo. En segundo lugar, nuestro texto, el capítulo 2, nos lleva a una segunda clave porque Jesús tiene que descartar a Israel. Si ustedes leen después en sus casas, en sus Biblias, a partir del versículo 13 al versículo 17, Jesús, nos relata Marcos que Jesús pasa por un puestito de cobro de impuestos que era en todos los caminos que había, y había un tal Leví ahí, y lo llama y dice, vení conmigo, seguime, yo te necesito. Y Leví, que era cobrador de impuestos y por lo tanto era muy despreciado en su sociedad, era amigo de los que eran como él, cobradores de impuestos y gente de dudosa procedencia, hace una fiesta en su casa esa noche y lo invita a Jesús. Y entonces los escribas y fariseos le dicen, pero ¿cómo te juntás con esta gente? Publicanos y pecadores. Y entonces Jesús les dice la famosa frase del versículo 17, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús se identifica con la necesidad humana, se identifica con los pecadores. Él ha venido a buscar a pecadores y para eso entra en contacto con ellos, lo cual para un judío que respetaba la ley era algo impensado, porque era contaminarse. No nos juntamos con la chusma, decían los judíos fariseos y escriban. No se juntaban con los impíos, con los pecadores. Tenían miedo de ensuciarse, usaban barbijos espirituales contra el virus del pecado. Leví, el que es el protagonista de esta situación, no es otro que Mateo, del cual tenemos el primer evangelio. Gracias
a que Jesús se interesó por este pecador, por este tipo que estaba hundido en la mugre y despreciado por la sociedad. Nosotros tenemos el Evangelio de Mateo. Pero el odre viejo no podía entender esto. Y vamos a tal vez el pasaje más significativo de capítulo 2 al principio, el relato de este paralítico que es bajado por los 4 amigos del techo, y ahí también había algunos de los fariseos y de los escribas, y cuando Jesús le dice, levántate, tus pecados te son perdonados, estos dicen, ¿quién es este? Está blasfemando, solo Dios puede perdonar pecados. El judaísmo ni siquiera está preparado para contener al que estaban esperando. Ellos esperaban al Mesías, y el Mesías iba a traer la presencia de Dios. Y cuando viene el Mesías, no están listos para recibirlo. Jesús escucha lo que hay dentro de sus corazones y les dice, ¿qué es lo que cavilan en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate de tu camilla y anda? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Le dice al paralítico, levanta, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús perdona pecados. Vino nuevo en odres nuevos. El judaísmo no estaba listo para lo que Jesús venía a traer. La propia presencia de Dios en medio del pueblo de Israel pasó a ser un estorbo, porque no había lugar para esa efervescencia, no había lugar para el entusiasmo, no había lugar para lo nuevo que traía Jesús. Y yo hoy quiero desafiarte a pensar. La conclusión de este mensaje no la voy a dar yo, la tenemos que dar entre todos. Porque se supone que Jesús es el vino nuevo. No se supone, es el vino nuevo. Ahora, lo que sí se supone es que la iglesia es el odre nuevo. Y la pregunta es, ¿la iglesia hoy es el odre adecuado para Jesús? ¿La iglesia Betel es el odre adecuado para Jesús? ¿Para el vino nuevo que Jesús quiere derramar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra realidad, en nuestro barrio, a nuestro alrededor? ¿Cumple la iglesia con los requisitos? Y quiero ser muy claro en una cosa, no estoy hablando de cambios doctrinales. Jesús no estaba hablando de cambios doctrinales. De hecho, Jesús dijo, ni una jota ni una tilde se moverán de la ley. Y mientras yo sea pastor de esta iglesia con el pastor Pablo y el pastor Osvaldo que está trabajando con nosotros, no nos vamos a apartar de la doctrina bíblica, ¿sí? Somos absolutamente respetuosos de lo que aprendimos de nuestros padres y nuestros abuelos. No se trata de hablar de vino nuevo, decir, mire muchachos, lo que hacían antes era el vino viejo y ahora viene un vino nuevo. No. Doctrinalmente somos lo que somos bautistas, queremos seguir en esta línea. Pero tenemos la elasticidad necesaria para contener la voluntad de Dios y el accionar del Espíritu Santo. ¿O de golpe nos ha invadido a nosotros también el ritualismo, la estructura, la rigidez de las formas? Estamos identificados con los pecadores, con la necesidad, con los que realmente tienen necesidad de un Salvador y un cambio profundo en su vida, como lo estaba Jesús. Me junto yo con Leví y sus amigos
Tengo contacto con gente a la que puedo predicarles el Evangelio. Yo no digo que nosotros seamos como ellos. Jesús nunca se puso a la altura de ellos. Pero para predicarles hay que conocerlos. Hay que entrar en contacto. Hay que abrirle los brazos. Hay que decirle, mira, estás necesitando algo en tu vida y yo lo tengo. Tengo a Jesús. Tengo el Espíritu Santo, tengo vida eterna, tengo perdón de mis pecados. Dios y su Espíritu tienen libertad de acción en nuestro medio, en nuestra iglesia. ¿Somos el odre adecuado? Miren, esto del odre y del vino es un misterio interesante porque es un proceso de continuo cambio. El vino nuevo siempre es efervescente, pero el odre, que es la iglesia, cumple la función de contener. Tiene que tener la elasticidad necesaria para contener lo que se va acercando, la firmeza necesaria para no romperse y producir una maduración mutua. Si el odre era viejo y el cuero ya estaba rígido, ¿qué pasaba? El vino nuevo lo reventaba. Si el odre estaba mal cocido, se abría la costura y reventaba. Y discúlpeme, eso pasa en muchas iglesias con vinos supuestamente nuevos. Se derrama demasiado de la presencia esta supuesta y se arman grandes enchastres y al final se pierde todo. Se pierde el vino nuevo y se pierde el odre. Como iglesia tenemos que tener la elasticidad suficiente, la novedad suficiente para contener el accionar del Espíritu Santo y poder madurar juntos. La idea es que el resultado de la acción del vino nuevo de Jesús en el odre nuevo de la iglesia Betel sea una maduración mutua y que después Dios pueda disfrutar del vino bueno que salga como resultado. Te desafío a que en estos días pensemos. Todos queremos volver a congregarnos, todos queremos volver al templo, todos queremos volver a tener reuniones. Pero no para ser lo que siempre fuimos, no para ser igual que antes, sino para pensar en un odre nuevo, para un vino nuevo. Un odre donde el Espíritu Santo pueda trabajar con libertad. Un odre profundamente respetuoso del poder que tiene el Evangelio. Un odre que tenga la firmeza necesaria para no romperse, para no desbordarse, para no derramar, y que juntos podamos alcanzar este proceso de maduración, teniendo cuidado de no caer en el ritualismo, teniendo una profunda empatía, cariño, amor por el que está necesitado, y teniendo muy en claro que el que manda es Jesús y su Espíritu Santo, y que Él vino para traer un vestido nuevo, para traer vino nuevo, para revolucionar al mundo, y nosotros somos parte de ese cambio. Ayúdame a pensarlo y ayúdame a producir este maridaje maravilloso entre el vino nuevo y el odre nuevo para que la iglesia Betel sea exactamente el contenedor que Jesús y su Espíritu necesitan para ser una iglesia al servicio de Jesús. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia y disfrutamos tu presencia con profunda humildad, con sujeción a tu poder, a tu grandeza, a tu voluntad. Te entronamos como el Dios verdadero, el único, el vivo, el principio, el fin, el que no cambia, pero el que produce cambios. Señor, el judaísmo de la época no pudo contener el vino nuevo.
Y nosotros como iglesia estamos empeñados porque queremos ser iglesia de Jesucristo a la altura de nuestro Señor, en contenerte, Jesús, en contener tu Espíritu Santo, en ser el odre adecuado, ni muy rígido ni muy flácido, con buena costura, con la elasticidad necesaria para los cambios que quieras poner, pero con la rigidez para contener la fermentación y madurar juntos. Ayúdanos, Jesús, a ser la iglesia que tú necesitas. Ayúdanos a hacer el odre nuevo. Tú eres el vino nuevo. Te alabamos y te bendecimos porque el Evangelio vino a cambiar la humanidad. Porque hace 2000 años se están produciendo cambios profundos en la vida de cada uno, en mi vida en particular. Sigue cambiando vidas, Señor. Muéstranos dónde está Leví, dónde están sus amigos, dónde está la necesidad. Ayúdanos, Señor. Queremos ser un odre nuevo para contenerte, para que tu espíritu pueda producir esa fermentación, esa ebullición, ese cambio, lo que tú quieras, dentro del marco de lo que siempre ha sido y siempre será, porque tu palabra no cambia, porque nuestra fe no cambia, porque nuestra fe está sentada sobre la roca fuerte y porque eso no va a cambiar ni tiene que cambiar. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están en necesidad, específicamente la hermana Gladys, Señor, tú sabes, está internada, está mal. Ten misericordia, oh Dios. Pero hay tantos otros, los que tienen necesidades emocionales, los que tienen necesidades físicas, los que tienen necesidades relacionales, las familias. Cuida, protege, bendice. Bendecimos a cada persona que está viendo este mensaje. Bendecimos en el nombre de Jesús las familias. Bendecimos, Señor, a cada uno y nos ponemos a disposición tuya y de los hermanos, de la gente, para servirte. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.